tema de hoy: ¿eres lo que dices o eres lo que haces? ¿Eres lo que dices o eres lo que haces? La Escritura dice que por su fruto lo conoceréis. Por su fruto lo conoceréis. Las personas decimos que somos seguidores de Cristo, que somos cristianos, que somos ministros, que somos evangelistas, que somos predicadores, que somos profetas, que somos apóstoles, que somos pastores, que somos maestros, que somos seguidores de Cristo. ¿Eres lo que dicen o eres lo que hacen? La Escritura dice que por su fruto nos conoceréis, que por lo que hacemos, por lo que decimos y por lo que hacemos seremos juzgados. Entonces, una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que tú haces. Entonces, muchas veces nosotros decimos que somos cristianos, pero no cumplimos con la Escritura. Muchas veces decimos que obedecemos al Señor en su palabra, pero no guardamos su palabra, no obedecemos, no respetamos las autoridades, no respetamos al prójimo, no amamos al prójimo. Somos chismosos, mentirosos y todo tipo de cosas. Pero decimos una cosa y hacemos otra. Entonces, muchas veces nos presentamos delante de la gente como dice la Escritura, como corderitos, pero por dentro somos unos lobos rapaces. Muchas veces nos damos una fama de que somos hombres y mujeres de Dios, pero realmente por dentro, como dice la Escritura, estamos llenos de huesos, muertos, de suciedad. Entonces, la Escritura nos demuestra que había un testimonio que daban y que el testimonio no lo daban las mismas personas, en el caso de los apóstoles, sino lo contrario. El contrario daba el testimonio, y lo podemos demostrar. Vamos a demostrarlo hoy en la Escritura. Porque los apóstoles, cuando ellos en el libro de Hechos comienzan el ministerio, comienza la iglesia de Jesucristo, la gran comisión, en el capítulo 4, vámonos al libro de Hechos para demostrarlo bíblicamente, que son uno de los primeros testimonios de los apóstoles. Capítulo 4, versículo 13, el libro de Hechos. Cuando Pedro y Juan son llevados al Sanedrín, delante del Sanedrín, delante de los ancianos y del sumo sacerdote, dicen ellos en el versículo 13 del capítulo 4: estos, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Fíjense, ¿quién lo reconoció a ellos? Que eran hombres de Jesús, por lo que hablaban, cómo se portaban, el denuedo con que hablaban, lo que mostraban. El mismo enemigo reconoció que eran hombres que habían estado con Jesús, discípulos de Jesús. Entonces el enemigo te va a reconocer quién realmente eres tú, si eres de Jesús o si no eres. Entonces, ¿eres lo que dices o eres lo que haces? Nuestro hermano Alfredo, con su comentario. Amén, mi hermano. Ciertamente estamos viviendo en estos tiempos donde esto está actuando en la vida de muchísimos cristianos. Lamentablemente la palabra de Dios tiene que cumplirse cuando dice que en los últimos días vendrá este tipo de personas que no son lo que dicen, sino son lo que hacen. Su comportamiento, su forma de actuar, su forma de hacer las cosas delatan, están fuera del Evangelio, pero para tú poder identificarlo tienes que estar lleno de la Escritura y lleno de la palabra para que puedas detectar e identificar a estas personas que están falsas en el Evangelio. Hoy hay muchísimas de estas personas dentro del Evangelio y no pueden ser identificadas, ya que tienen multitudes que lo siguen. Estas personas falsas que no rinden culto a Dios, tienen temor a Dios, sino que tienen temores al hombre, a la criatura, a lo creado por Dios. Nosotros podemos ver claramente, Jesucristo dijo:
por sus frutos los conoceréis. Nosotros podemos ver los frutos que dan muchísimas personas en este tiempo, aunque hay muchas personas que sí se esfuerzan por buscar y permanecer y estar en el reino de Dios y dar buen testimonio, pero hay otros que verdaderamente no son así. Verdaderamente están disfrazados de cristianos, pero no son cristianos. Están en el cristianismo, pero no viven el evangelio de Dios. Viven el evangelio del hombre. Viven lo que el hombre le ha enseñado, y de esta forma ellos idolatran al hombre y no creen verdaderamente en aquel que dio su vida por cada uno de ellos, en aquel que amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros podemos ver en las enseñanzas que el Señor nos ha dejado todas estas cosas. Quiero leer aquí en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, que dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando nosotros recibimos esta enseñanza de parte de un buen líder y creemos en el Hijo de Dios, vamos a poder vencer el mundo y vencer todas las cosas. Pero muchas veces hoy a nosotros nos enseñan es adorar al hombre, a idolatrar al hombre y no adorar a Dios. Entonces podemos ver la falsa doctrina que se está implementando, donde las personas no tienen temor de Dios, donde las personas viven profesando el Evangelio, pero no son del Evangelio. Como la palabra dice, estuvieron en nosotros, pero nunca fueron de nosotros, y salieron. Entonces, eso está pasando actualmente hoy en día. Por eso el Señor nos lleva a la reflexión y a la predicación de esta palabra: ¿eres lo que dices o eres lo que haces? Entonces, debemos nosotros de preocuparnos en este último tiempo por ser lo que Dios quiere que nosotros seamos, que son personas dignas, justas, piadosas, humildes, amorosas, como el Señor quiere, como el Señor nos enseñó a que nosotros fuéramos. Siempre dando el buen testimonio de la palabra del Señor, porque a través de tu testimonio tú vas a atraer personas al Evangelio, las personas van a creer en Cristo, o a través de tu testimonio también las personas van a alejarse del Señor y también van a apartarse de Él. Entonces es necesario que nosotros seamos estas personas que el Señor escogió delante de la fundación del mundo para nuestros hermanos con su comentario. Así es, hermano. Muchas actitudes en el cristiano de este tiempo no reflejan realmente que son cristianos, que son seguidores de Cristo, que son discípulos. Hay mucha gente que son cristianos solamente en las congregaciones, pero en sus hogares, en su trabajo, en sus localidades, en su entorno, no son cristianos. Son una cosa, un cristiano en la iglesia, pero en la casa y en el trabajo son otras personas. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos con este tipo de seguidores, que son seguidores de Jesucristo, porque la Escritura dice que hay una condición para ser realmente discípulo. Hay una condición para ser realmente discípulo y está en la Escritura. Eso lo vamos a buscar, vamos a tocarlo ahí. Hay una condición para ser realmente discípulo de Cristo, para que el testimonio de las otras personas, lo que hablen las otras personas, den el testimonio de ellos. Vamos al libro de Mateo. Fíjense algo. En el capítulo 26 del libro de Mateo, en el versículo 73, cuando Pedro niega a Jesucristo, hay una forma de reconocerlo. Y dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Fíjense, ¿cómo reconocieron a Pedro que era de Cristo? Por su manera de hablar.
Entonces, si un cristiano en este tiempo, su manera de hablar no tiene nada que ver con la condición bíblica como Cristo nos enseña, entonces esa es una manera de descubrir de la que esta persona no es de Cristo. Hermanos groseros, con malas palabras, hermanos que se expresan de una manera fea, no tienen un vocabulario correcto, adecuado, que te va a dar una señal de que tú eres de Cristo. Y Pedro fue descubierto por la forma de hablar. Eso quiere decir que nosotros podemos notar si alguien es de Cristo o no en su forma de expresarse, en su forma de hablar, en su carácter. Muchos hermanos, usted le ve los semblantes de su cara, y pareciera más bien que tienen un demonio dentro. ¿Por qué? Porque la Escritura declara de esa manera, porque dice que el que no está en luz está en oscuridad. Y lo que refleja es eso, bravura. Son rostros de bravura, de amargura, de rabia, de celo, de envidia. No son rostros de luz, de contentamiento. No son rostros que llevan esperanza a las personas, que son rostros frescos y alegres. No son de esa manera. Entonces hay una condición bíblica, y vamos a esa condición bíblica. Vamos ahí al libro de Juan, al capítulo 13. Vamos a ir a Juan, capítulo 13, versículo 34. Dice: y un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado, que también os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Fíjense, si tuvieren amor los unos por los otros, conocerán que son mis discípulos. Si los amáis los unos a los otros, si se tratan bien, si tienen el vínculo del amor en Cristo, entonces los van a conocer. Fíjense cómo conocían a los cristianos: por la forma de hablar, por la sabiduría que tenían, cómo se expresaban, lo que ellos transmitían. Y hay otra condición, hay otras condiciones bíblicas que también las vamos a tocar, no solamente por el amor, que sintamos los unos por los otros, el buen trato, el buen saludo, cuando tú te encuentres en tu misma congregación o te encuentres con hermanos de otras congregaciones, el buen saludo. Pero si tú le volteas la cara a un cristiano de otra congregación, tú puedes ser discípulo de Cristo. No puede ser, no lo eres todavía, te falta. No has entrado a ese nivel todavía, porque debes tener el buen trato. Entonces realmente hay personas que los inconversos dan buen testimonio de estas personas. Dicen: verdaderamente este es una mujer de Dios o un hombre de Dios. Ese hombre es cariñoso, ese hombre tiene un espíritu apacible. Tú hablas con él y te dan ganas de hablar con él. ¿Ven? Es fresco, su presencia es agradable. Este es un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios. Oye, su conversación te llena, trae palabras que refrescan, trae refrigerio a tu alma, al alma. Pero hay otros comentarios también. Oye, si eso así es el cristiano, no lo soy. Maltratan en los hogares, maltratan en las congregaciones, dan de mala respuesta, son encajados. Si tienen fama, entonces la fama les saca el verdadero yo de ellos, la arrogancia y la altivez, que estaba escondida por allí y solamente necesitaba la fama para que saliera a flote. Solamente necesitaba un poquito de dinero para que saliera a flote lo que era o lo que es. Entonces eres lo que dice, eres un siervo del Señor.
Eres un servidor. La Escritura dice que el que se crea mayor será el servidor de todos. Pues hay muchos que se creen mayores que todos. ¿Serán servidores de todos? Es la pregunta que debemos hacernos, nuestro hermano Wilfredo, con su comentario. Amén, hermano, gloria al Señor. Ciertamente es así. Nosotros debemos de ser personas que verdaderamente nos guiemos por el Espíritu de Dios, caminemos conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios es bueno, su misericordia es eterna y es para siempre. Y nos ha dejado su palabra para que nosotros vivamos conforme a ella y seamos personas sinceras, seamos personas sencillas, humildes, y seamos personas verdaderamente enmarcadas en lo que es el Evangelio de Jesucristo, que es lo que Jesús quiere. Nuestro hermano, vamos a comentar. Así es, mi hermano. Eres lo que dice o eres lo que hace. Una cosa es lo que tú dices que eres y otra cosa es lo que muestras al hacer por tu hecho, por tu fruto, te conoce la gente. Si eres una persona que entras a casa, cuando entras a casa enciendes todo ahí, no hay paz, entonces eres un cristiano solamente de iglesia. Porque cuando estás en casa entonces nadie te soporta. Nadie te soporta. Eres peor que un inconverso. En casa quieres corregir a todo el mundo, pero a la fuerza. Quieres que todo el mundo cambie a la fuerza. Y las cosas no son así. Porque el entendimiento es que te va a llevar a entender, tener el conocimiento de Dios y la paciencia que Dios ha tenido contigo, que tuvo contigo durante muchísimos años. Debes tenerla. Debes tener paciencia. Por eso es que hay que llenarse de Dios para nosotros poder ganar un alma. Un alma. Debemos estar llenos del Espíritu Santo, que es el que gana las almas. Hay mucha gente en el Evangelio que no gana nada, no gana alma. Tú le predicas cuántas almas han ganado y no, te dicen que ninguna. Lo hay. Lo hay. Pero hay mucha gente que son de cientos de miles que ganan. Hay los extremos, el que casi no gana nada y el que gana bastante, porque así lo demuestra la Biblia. El frío y el caliente. Entonces, somos lo que somos, y demostremos lo que somos. ¿Eres lo que dice o eres lo que hace? ¿Quién dices tú que eres? ¿Quién dice tú que eres? La pregunta. Ahora, el enemigo sabe quién tú eres. Y vámonos a la Biblia. Vámonos a la Biblia, porque también dice la Escritura que los 7 hijos de un tal Ezeba, que trataron de echar fuera demonios en el nombre del que predicaba Pablo, el demonio le dijo: a Jesús conocemos y a Pablo sabemos quién es, pero ustedes quiénes son. Fíjense algo, el demonio sabe quién eres tú. Aunque tú no lo quieras sacar a la luz, el demonio sabe quién eres tú. Aunque tú quieras esconderlo delante de los demás, el demonio sabe quién eres tú. Cuento un testimonio rápidamente. Había un pastor muy bueno, de muy buen predicar. Predicaba mucho. Era elocuente en sus predicaciones, en sus enseñanzas. Pero un día llegó una mujer endemoniada a la iglesia. Cuando él comenzó a predicar, la mujer se endemonió y él corrió. El pastor corrió donde estaba ella, pidió que se la trajeran y se la trajeron a la fuerza. Y cuando él se le acerca a la mujer, que para reprender al demonio, el demonio le dijo: tú no me puedes reprender a mí porque tus ojos son míos.
tus ojos son míos. Llegó otra persona y reprendió al demonio y el demonio salió. Pero eso quedó allí. ¿Por qué le dijo el demonio que tus ojos son míos? La Escritura dice que si tus ojos es ocasión de caer, sácatelo. Sácalo, porque es mejor que entres tuerto o ciego al reino de los cielos y no todo tu cuerpo sea echado en el fuego ardiente. Este hombre con sus ojos veía pornografía codiciaba. Y el demonio le dijo, tus ojos son míos. Fíjense cómo Jesucristo le dice que si tu ojo es ocasión de caer, entonces tú puedes creer que tú eres un ministro del Señor. Tú puedes decirle a cualquiera, pero tus ojos le pertenecen al demonio. Tus ojos le pertenecen al enemigo. Porque con tus ojos tú codicias. Con tus ojos ves mal. Con tus ojos, la Escritura dice que los ojos son la ventana del alma. Y que si tu ojo está oscuro, toda tu alma está oscura. La luz que tú tienes dentro es oscuridad. Entonces la Escritura también dice, si tu mano es ocasión de caer, córtala. ¿Qué nosotros agarramos con la mano? Muchas cosas. Tomamos lo que no es nuestro. Y levantamos malos testimonios. Entonces no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén. Amén, hermano. Me siento también acordar a mí de un testimonio. Suerte yo un hermano que, el hermano también, un hermano bastante, con bastante conocimiento de la palabra y buenas predicaciones y todas estas cosas. Y una vez me tocó trabajar con él y yo le había prestado a él un saco de cemento. Y el domingo anterior, eso fue como el lunes, el domingo cuando yo estoy en la iglesia, la pastora me dice que ella necesita un cemento para arreglar un piso. Yo le digo, oye, hay un hermano que me debe uno, yo se lo voy a recordar para que me lo dé y se lo traigo. El otro día, cuando estamos trabajando, me acuerdo y le digo, hermano, ¿sabes qué necesito? Los cementos, porque la pastora lo necesita. Y bueno, ese hermano se endemonió y me dijo que no me iba a pagar nada, que no me iba a pagar nada, bravo, que no me debía nada, que no me iba a pagar nada. Y yo le dije, bueno, hermano, gloria a Dios. Y me fui para mi carro. Pero cuando estoy en mi carro, cuando estoy cambiando la franela, el Espíritu trata conmigo y me dice, anda y habla con él. Pregúntale, ¿quién es él en el Evangelio? Y yo voy y le pregunto, y le digo, mi hermano, yo soy un ministro de Dios. ¿Quién eres tú en el Evangelio? Cuando yo le dije así, ese hombre empezó a llorar. Me pidió perdón. Le digo, hermano, disculpa, no sé lo que me pasó. Y todas estas cosas sucedieron. Ciertamente nosotros muchas veces vemos a personas montadas en los altares, que predican bonito, con bastante conocimiento de la palabra, pero no son eso que ellos dicen, son otra cosa. Y ciertamente estas cosas suceden. Estas cosas suceden en el Evangelio y por eso nosotros debemos de esforzarnos por cambiar todas estas cosas que están dentro, que salen y nos perjudican en el Evangelio. Porque nosotros debemos examinarnos, porque hay muchas cosas dentro de nosotros, como la ira, la enemistad, la contienda, la chisme, muchas cosas que están dentro aún que necesitamos cambiar. Que estamos en el Evangelio y pensamos que ya hemos superado todas estas cosas, pero de repente cuando viene una situación como esta, sale el verdadero yo. ¿Quiénes somos todavía? Todavía tenemos eso del mundo que no hemos querido dejar, que no hemos querido apartar de nosotros. Y el enemigo lo sabe y se aprovecha, trae situaciones a nuestra vida para que nosotros practiquemos eso que al enemigo le gusta.
Entonces, nosotros debemos de examinarnos y ver qué es lo que nos está perjudicando al mundo para poder sacarlo. Porque ciertamente el enemigo influencia a las personas por esta misma causa. Porque hay cosas que ellos no quieren reconocer que tienen y las tienen allí, agazapadita dentro de ellos, y que sale de vez en cuando. Y cuando ellos no reconocen y no ponen eso delante de la presencia del Señor, aún entonces están en el mundo, aún entonces le sirven al enemigo, porque con sus obras le sirven al enemigo, con su forma de actuar le sirven al enemigo. Y el enemigo se goza cuando esto sucede. Y esto pasa hoy en día dentro del pueblo de Dios. Muchas personas que dicen ser cristianos no lo son, porque ciertamente no viven y practican el Evangelio como está escrito. Y sabemos que están ahí, sabemos que también se quieren salvar, pero es necesario que reconozcan todas estas cosas que están mal dentro de ellos, porque cuando nosotros llegamos al Evangelio debemos de cambiar todo, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, para que lleguemos a ser esa nueva criatura que el Señor quiere, para que alcancemos esa perfección que el Señor quiere que nosotros alcancemos. Porque Jesucristo dijo, usted es perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como pudo decirlo los hermanos Pedro, en el libro de Pedro 1:16, que dice, sé santo porque yo soy santo. Y así el Señor quiere que nosotros lleguemos a tener esa perfección en su palabra, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, de enfocarnos, de hacer las cosas como Él quiere que nosotros las hagamos. Para muchos resulta difícil, pero no es difícil. En Cristo todo lo podemos, Él nos da la fuerza. Nosotros tenemos que poner todas estas debilidades delante de la presencia del Señor para que el Señor las tome y entonces Él pueda llevar esas cargas. Hermano, ¿puedo comentar? Así es, hermano. ¿Eres lo que dices o eres lo que haces? Voy a hablar un poquito en el comentario del hermano sobre las cosas que las personas le permanecen en el corazón, que están allí guardadas, que ellos creen que han salido, pero en un momento salen a relucir. En un momento de bravura, en un momento de ira, en un momento de enojo, sale eso y muestran lo que tienen por dentro. Cuando se corrige una persona, cuando se exhorta, entonces hay una molestia con ganas, porque el sentimiento que tiene por dentro es el bíblico, el espíritu que tomó a Caín. ¿Y cuál fue el espíritu que tomó a Caín? El de asesinato. Tienen ganas de matar a la persona, tienen eso de agredir a la persona. Si pudieran hacerlo, lo hacen. Si tuvieran la oportunidad de agredir a la persona físicamente hablando, lo hicieran. Porque ese espíritu entra en ellos y maquina en el corazón. Eso está de esa manera. Cuando eso todavía está dentro, cuando eso no ha sido sanado. Entonces las personas dicen, yo sirvo al Señor, ciertamente nos está siguiendo, pero todavía no ha sido libertado completamente. ¿Por qué? No porque Cristo lo quiera, sino porque la misma persona no deja. No deja ser libertado, no quiere. Porque para ella o para esa persona es algo que es como su forma de defenderse, es como su forma de vivir. Eres lo que dice o eres lo que hace. Cuando nosotros entendemos el carácter de Cristo. Cristo no es que Cristo no le habló fuerte a la gente, Cristo le habló fuerte. Les llamó hipócritas, cuerdas de serpiente, víboras. Usted lee la escritura y lee cómo está escrito esa frase. Usted se puede dar cuenta de cómo se lo dijo. Usted se puede imaginar cómo se lo dijo, cómo lo expresó. La escritura dice que se indignó Jesucristo. Al ver el celo de Dios, celo, y se indignó y echó fuera a toda esa gente de aquí. No lo echó con palmaditas suaves, le echó, los arrastró, los echó para afuera, los empujó.
y a los escribas y los fariseos les dijo hipócrita, cuerda de víbora, sepulcro blanqueado. Le dijo así fuertemente, con autoridad se lo dijo, ¿verdad? Pero aún así, Cristo le tendía la mano. Cristo le tendía la mano. Arrepiéntanse, conviértanse, porque hay un perdón. Hay un perdón para todos. Entonces hay una señal, vamos a buscar esa señal. Vamos a buscar esa señal porque esas señales también deben ser una prioridad en el cristiano de este tiempo. Vámonos a la Biblia. Al libro de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 10, dice de la siguiente manera: el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mi hermano, usted, el que me está oyendo, sabe lo que yo le estoy diciendo y lo que les voy a expresar. En este tiempo, ¿cuántos hermanos en Cristo no son enemigos? ¿Cuántos no se critican públicamente y se insultan públicamente? A través de las redes, a través de todos estos programas tecnológicos que tenemos en este tiempo. ¿Cuántos no se insultan, se hablan mal de uno del otro? Personalmente, son enemigos. Una congregación con otra no se trata. No se permite que vaya un discípulo de una congregación a otra porque se van a contaminar. Una serie de cosas. Vean lo que dice la Escritura. La Escritura dice que no están en luz, que están en tinieblas y que las tinieblas le han cegado los ojos, no pueden ver. Esa es una señal. Cuando usted oiga hablar a un hermano en Cristo, decirle a un pueblo o a una persona en particular, especial: mira, no vayas a esa congregación porque te va a contaminar. El que está contaminado es él. El que está en oscuridad es él, porque la Escritura así lo demuestra. Porque no está en luz, está en tiniebla. Ya hemos explicado que cuando está el Espíritu Santo no puede haber contaminación. Y la persona que está en el Espíritu no se puede contaminar. Más bien los demonios, cuando ven ese Espíritu que viene allí, al Espíritu de Dios, ven el fuego de Dios en la persona, salen huyendo. Él no se puede contaminar. Pero se contamina el que está contaminado más, y lo voy a demostrar con un pequeño ejemplo rápidamente. Si usted va al médico, lo que le gusta ir al médico, con una enfermedad, y lo meten en el hospital, y el hospital está contaminado, usted no se contamina más. Se contamina más porque usted está enfermo. Tan sencillo. Si lo meten en una área que está contaminada, usted se contamina más porque usted está enfermo. Bueno, si usted está enfermo, usted va a llegar a un área donde está contaminada y usted se va a contaminar más. Pero si usted no está enfermo, si usted está bien protegido, usted entra en esa área y usted no se contamina. Tan sencillo. Porque cuando se van a meter en un área contaminada, se ponen unos trajes especiales para no contaminarse. Y el traje especial que usted carga y debe cargar es el Espíritu de Dios. Ese es el traje especial, la vestimenta. Tan sencillo. ¿Eres lo que dicen o eres lo que haces? Es una pregunta que deberías hacerte. ¿Soy lo que digo que soy o soy lo que hago? Vamos a dar otra señal de lo que eran los discípulos de Cristo en aquel entonces. Nosotros nos guiamos por la Escritura, por la Biblia, tomamos muchas predicaciones, muchos ejemplos, tomamos nuestra forma de vida a través de las Escrituras, los que lo toman de esa manera, y predicamos, ¿verdad? Predicamos el poder de Dios, la salvación, predicamos prodigios y milagros, predicamos esperanza, pero también debemos mostrarlo.
porque esa es una señal importante del cristiano, del seguidor de Cristo. Y vamos a leerlo en el capítulo número 5 del libro de Hechos. Hechos, capítulo 5. En el versículo 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Samuel. Fíjense, hay una señal que te va a identificar como realmente un discípulo. Señales y prodigios. Si tú no haces ningún tipo de señal y prodigio en el nombre de Jesús, como un verdadero discípulo, entonces todavía no has llegado al nivel de ser discípulo. Eso es bíblico. Muchos se molestarán, muchos dirán que no es correcto. Es bíblico. Es bíblico. ¿Por qué? ¿Cómo perseguían? ¿Por qué perseguían el Sanedrín, los escribas y los fariseos, los saduceos a los apóstoles? ¿Por qué? ¿Por qué no los perseguían cuando ellos eran pescadores? Bueno, para comprarle pescado. Ellos lo seguían porque ellos decían: esta gente hace muchos milagros y señales, no lo podemos ignorar. No podemos ignorar que hacen prodigios y señales en el nombre de ese nombre. Y por eso los perseguían, porque hacían señales y prodigios. Y el enemigo te persigue porque tú haces señales y prodigios. Por eso es que el enemigo te persigue, pero al cristiano que no lo persigue el enemigo es porque no hacen ni señales ni prodigios. Pero el cristiano, el seguidor de Cristo, el discípulo de Cristo que hace señales y prodigios, es un blanco del enemigo. Lo va a perseguir porque él tiene que evitar que esos prodigios y milagros se hagan. Porque cada vez que se hace un prodigio y un milagro, ganan almas para el Señor. Por eso es que en este tiempo hay pocos, muy pocos, escasean los que hacen señales y prodigios, porque no son realmente discípulos, todavía no han llegado al nivel del discipulado, de la obediencia en Cristo, todavía están en el proceso. Y esto no quiere decir que no sean seguidores de Cristo, que no estén en el camino correcto, están en el camino correcto, pero deben esforzarse, deben llegar al nivel para ser lo que dicen que son. Y a través de las señales y prodigios, de lo que se haga, del fruto que den, entonces el testimonio vendrá. La Escritura dice que se levantarán hombres conforme a Cristo en los tiempos finales, que predicarán. Dice la Escritura en el libro de Joel que será derramado sobre todo hombre, sobre toda carne, el Espíritu de Dios, y los profetizarán los jóvenes, los ancianos, los viejos, y las siervas y los cielos, sobre el cual será derramado el Espíritu de Dios, y harán prodigios y señales. Eso está escrito de esa manera, eso va a pasar así, eso tiene que pasar así, porque está escrito. Entonces, cuando tú dices ser alguien, tú tienes que demostrarlo. Porque si tú me vienes a mí y me dices que tú eres millonario, por lo menos tienes que cargar un carro último modelo. Y por lo menos debes vivir en una mansión, acorde al estatus que tú tienes de dinero. Debes tener en esa cuenta bancaria a reventar. Tus tarjetas deben tener dinero bastante. Si dices que eres millonario, si dices que eres un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, un cristiano, tú debes dar señales en tu forma de hablar, en tu forma de vestir, en tu forma en tu actitud, y en prodigio y en milagro. Debes ser elocuente, porque la Escritura dice que predicaban elocuentemente. Muchas señales. Debe haber señales en ti,
mansedumbre, humildad, misericordia, amor, compasión, benignidad. Esas señales deben estar en ti. Amor por el prójimo. Y dones espirituales, don de enseñanza, don de revelación, don de predicación, don de profecía, don de lengua. Pero en este tiempo todo el mundo agarró ese don para ellos. El don de lengua. Y hacen cursos para aprenderlo. Nuestro hermano Alfredo con su comentario. Amén, hermano. ¿Eres lo que dices o eres lo que haces? Nosotros decimos que somos cristianos y como tal debemos demostrar que somos cristianos por nuestros hechos, por nuestra forma de comportarnos. Entonces nosotros vemos aquí en la Escritura que debemos de manifestar estas señales de amor, de misericordia, de bondad, de mansedumbre, de templanza. El Señor dijo aquí en su palabra en el libro de Marcos capítulo 16, 17, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros vemos a nuestros hermanos que muchas veces tienen miedo de orar. No quieren orar por nadie. No quieren interceder, no quieren hacer nada de estas cosas. Entonces no son lo que dicen, no son lo que hacen. Y el Señor nos lleva a reflexionar en todas estas cosas. Vemos aquí también en el libro de Juan, capítulo 5, capítulo 4, perdón, versículo 6, que dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, hay un espíritu de error y un espíritu de verdad. Y el espíritu de error muchas veces es el que está en nosotros, no el espíritu de verdad. El espíritu de error nos lleva a hacer todo lo contrario a lo que es el espíritu de verdad. Y el espíritu de verdad nos guía en todas las cosas buenas del Señor. Y entonces nosotros podemos ver cuál es nuestro comportamiento. Si es un comportamiento de error o un comportamiento de verdad. Muchas veces manifestamos el comportamiento de error. Y este comportamiento de error nos lleva entonces a hacer lo que no somos, lo que decimos que no somos. Y aquí en el libro de los Efesios, dice en el Efesios 5, 4:32, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonados. Otra de las cosas que nos enlucha a nosotros los cristianos es perdonar. Yo he visto como pastores molestos por un discípulo, porque el discípulo se fue para comentar a otro pastor. Entonces, entre estos dos discuten y ya no se hablan, no comparten, no confraternizan. Entonces, ahí ocurre lo que nosotros estamos hablando. No somos lo que decimos, no somos lo que hacemos. Entonces, en el nombre del Señor. Y tenemos nosotros que tener cuidado con todo esto, mi hermano. Tenemos que tener cuidado porque hay personas que están llegando nuevas a los caminos del Señor y se apartan porque ellos miran esto, no tienen el conocimiento en ese momento para entender lo que está sucediendo. Ellos lo que dicen es: prefiero estar en el mundo y no en el Evangelio, porque estos cristianos son terribles. Entonces, esto está sucediendo. Yo personalmente conozco personas que se han ido de la iglesia por eso. Se han recibido el Señor nuevo y han durado 2 meses y se han ido porque han visto estos comportamientos dentro de la iglesia. Porque ellos aún son niños y no pueden entender estas cosas que están sucediendo. Y ellos, en su pensamiento,
Dice el mejor pastor está en el mundo y no está aquí en esta iglesia, porque son terribles los pastores. Entonces nosotros, mis hermanos, que estamos empezando en las cosas del Señor, pidamos al Señor que nos dé la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia para nosotros tener ese amor y esa misericordia y poder entender todas estas cosas que están pasando, ya que estas cosas deben de pasar porque estamos en el último tiempo, todas estas cosas se deben de ver. Nosotros debemos de practicar el Evangelio y verdaderamente ser cristianos genuinos, cristianos verdaderos como está escrito en la palabra. Hermano, otro comentario. Tenemos un mensaje por acá, hay un comentario de una persona que envía este mensaje. Dice: buenos días, así conozco a muchos y sus maldades son hasta con los animales. Dios es amor para todo ser vivo, no para las personas nada más. Y se escudan en la palabra para seguir con sus sinvergüenzas, con sus sinvergüenzadas. Yo me pregunto, ¿a qué van a la iglesia si no tratan de cambiar? Fíjense, el comentario de una persona de lo que estamos hablando. Quizás esta persona que hace este comentario es inconversa, pero fíjense en el comentario que ella hace. ¿Para qué van a la iglesia si no cambian? Si no tratan de cambiar, si siguen actuando de la misma manera y te dicen cristiano y acusan a cualquiera. Hay otro mensaje que dice: buenos días, Dios le bendiga. ¿Puede haber alguna señal cuando una predicadora predica la palabra de Dios en el altar y al salir de la iglesia pentecostés ponerse sus accesorios como zarcillos y cadenas y bueno? Es cristiana solamente cuando predica. Este es otro comentario, porque esto no se hace en oculto, esto se hace a la luz del día. Dios le bendiga, es de bendición su enseñanza. Pido oración por la finanza para que Dios ayudándonos, siga Dios ayudándonos a comprar la casa donde vivimos. Una casa porque vivimos alquilados. Dios le bendiga, le siga dando sabiduría de lo alto en el nombre de Cristo Jesús. Oramos y clamamos porque el Señor pronto llevará la finanza en el nombre de Jesús para la adquisición de tu vivienda, mi hermano. No pares la oración. Dice la Escritura que Dios está pendiente y que pronto vendrá de lo alto el beneficio de esperar. Bendecimos, te bendecimos, te apoyamos en oración, estamos orando para que el Señor conceda las peticiones de tu corazón en el nombre de Jesús. Gracias por tu bendición, por tu buen deseo también. ¿Eres lo que dice o eres lo que hace? Fíjense algo, vamos a leer otra señal. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 6, al versículo 9. Dice de la siguiente manera: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los Libertos y de los Lenes, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaban. Hay muchos que cuando hablan con personas con sabiduría y con espíritu de Dios se molestan tanto porque esa persona les dice la verdad, esa persona los enseña y les descubre. Ellos no pueden resistir la sabiduría con que les habla esta persona, así como Esteban. Estos se levantaron, unos también que eran seguidores de Cristo, de los Libertos, de la sinagoga, se levantaron y como no podían ganarle, como no tenían el conocimiento que tenía Esteban y el espíritu de Esteban, porque Esteban hacía señales, prodigios, milagros, sanidades. Está escrito de esa manera. Y ellos contendían con Esteban y no podían resistir la sabiduría de Esteban y el espíritu que tenía Esteban. Así hay mucha gente en este tiempo. Cuando hablan con personas que están llenos del espíritu de Dios, que no pueden resistir, entonces se molestan y los corren, les inventan cosas. Y lo que hablaba mi hermano, pelean por un alma. No están peleando por un alma, están peleando por la finanza que lleva esa alma. Ganar, porque a ellos les importa poco el alma. Lo que les importa es la finanza que lleva el alma. Así usted ve esos grandes predicadores cuando dicen: vamos a hacer un pacto, que me traigan $50, que me $20, necesito 20, que me traigan $100. Entonces son unos siervos del Señor. Eso es bíblico, eso no es bíblico. Estos son los ladrones. Y Jesucristo lo dijo, no lo digo yo. Han llenado mi casa
una cueva de ladrones. Dicen ser una cosa, pero no lo son. Son otra. Entonces se cumple la escritura cuando dice: muchos en aquel día me llamarán Señor, Señor, Señor. No echamos fuera demonios en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos prodigios y milagros. Yo le diré: apartado de mí, obradores de maldad, porque no los conozco. ¿Quiénes estaban obrando en ellos para hacer prodigios y milagros? ¿Quiénes? Cristo. Si Cristo hubiese estado obrando en ellos, los conociera. Porque el demonio le dijo a los hijos de Esteban, de Seba, del sacerdote del principal de la sinagoga, le dijo el demonio: yo conozco a Cristo, yo conozco a Pablo, pero ustedes no los conozco yo, ni los demonios los conocían. Imagínate Cristo menos. Entonces, ¿era lo que decían? No era lo que decían. Pero dice la escritura que todo saldrá a la luz en su momento. En su momento todo saldrá a la luz. Nosotros no somos, no estamos para estar sacando a la luz, ni hablando mal de hermano, hablamos de la actitud y la conducta que hay que tomar. ¿Ven? Nosotros debemos ser lo que somos, porque dice la escritura que no puede dar buen fruto el árbol malo, ni el árbol malo, ni el árbol bueno da malos frutos. El árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos, y por su fruto los conoceréis. Si eres un cristiano, entonces sé un cristiano a cabalidad en todo, en toda área. Si todavía no haces prodigio, entonces esfuérzate más, porque lo vas a hacer. Vas a llegar a ese nivel. Si no eres elocuente predicando, esfuérzate más, porque vas a llegar a ese nivel. Lee las escrituras, métete con el Señor, ora, clama, ayuna, a vigilia, busca. La escritura dice que el que busca se le dará, al que pide se le dará, al que toca se le abrirá, y el que llama se le oirá. Llénate de Señor, porque debes hacerlo, debes convertirte en un discípulo y ser un discípulo en todo lugar, para que estos comentarios de estas personas que lo hacen corroborando lo que se predica, lo que se está predicando hoy, el mensaje de hoy, que decimos ser una cosa en las iglesias, pero cuando salimos de ahí, buenas noches, me pongo mi arruchadito, me pongo mis cositas del mundo y salgo como una persona normal. ¿Puede el Señor estar en mí? No. Ahora, espíritu de error sí pueden estar en mí, y puedo hacer milagros, puedo hacer cosas con espíritu de error y yo no lo sé. Es lo que debemos aprender en esta mañana. Mi hermano Alfredo, con su comentario. Amén, hermano, gloria al Señor. Ciertamente es así. Vamos a ver aquí en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, verso 4, que dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto a sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, al nombre del Señor. Entonces, así vemos muchos en este tiempo engañados, creyendo que somos, pero no somos, haciendo y diciendo lo que no somos, y viviendo como no deberíamos vivir. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor es bueno, su misericordia es para siempre. En esta mañana el Señor ha querido que traigamos este mensaje, y es lo que dice, o es lo que hace, porque ciertamente esto está sucediendo. Muchas personas
están teniendo este comportamiento dentro del pueblo de Dios. Sabemos que el enemigo vende su carga, sabemos que el enemigo influencia las mentes de las personas cuando no cumplen la palabra del Señor, cuando estas personas no leen la Escritura, cuando las personas no viven conforme a la voluntad de Dios, cuando no oran, cuando no hacen todas las cosas que debemos hacer nosotros como cristianos. El enemigo viene, nos influencia y empezamos nosotros a tener este comportamiento que no debemos tener. Entonces, por eso es necesario siempre leer la Escritura para nosotros poder entender muchísimas cosas que no entendemos. Hay mucha gente que pasa tiempísimos dentro de las congregaciones, pero no leen la Escritura, solamente son oidores, más no hacedores. Tampoco son lectores, porque no leen. Nada más escuchan. Nada más escuchan. Y hay personas que no están en el camino del Señor y se preocupan por la Escritura. Ayer veía un programa de un pueblo por allá, por los pueblos árabes, por esos lados donde ellos creen en Alá. Hay un pueblo nómada que todos ellos son ciegos. En ese pueblo todos son ciegos, pero todos caminan y se conducen en el pueblo y se saben el Corán, siendo ciegos, se saben el Corán completico y dan clases acerca del Corán. Porque hay una persona que se encarga de leérselo y ellos se lo aprenden de memoria. Y nosotros que estamos en el camino de la salvación no nos gusta leer la Escritura. Teniendo ojos, no leemos la Escritura. No nos preocupamos por leerla, por entenderla, por aplicarla, por vivirla. Y nosotros vemos cómo hay personas como esta que le acabo de comentar, que son ciegos y se saben toda la Escritura. Entonces, el nombre del Señor. Entonces, el Señor nos ha dado nuestra vista, nosotros nos ha dado nuestra vista, nos ha dado el entendimiento, nos ha dado la fuerza para nosotros leer, para nosotros actuar, para nosotros hacer la voluntad del Señor. Es necesario que nosotros nos esforcemos un poco por leer la Escritura cada día más. Hermano, con su comentario. Así es, mi hermano. ¿Eres lo que dice o eres lo que hace? Ustedes pueden ver por la prensa, notas de prensa, capturaron a un médico que no era médico, a un psiquiatra que no era psiquiatra, a un dentista que no era dentista, que se hacía pasar por dentista, y lo atraparon, lo metieron preso. Hace muchos en este tiempo, en el Evangelio, que se hacen pasar por lo que no son, y un día lo van a meter preso. Un día. ¿Y quién lo va a arrestar? El Señor. Un día. Hemos llegado al final del programa. Bendecimos a todos los oyentes que en esta mañana estuvieron atentos, detrás de los audios, en sus hogares. Les bendecimos poderosamente en el Señor. Clamamos para que el Señor llene sus corazones con la unción de la mañana de hoy. Ellos puedan recibir la bendición que ha decretado el Señor para ellos en este día. Levanten sus manos los que están allí, levanten sus manos al cielo para que reciban la bendición, la unción de la mañana en el nombre de Jesús. Señor, llénalos, dale refrigerio, sana sus corazones, hazles entender que tú estás con ellos y que ellos son tu pueblo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Me acompañó mi hermano Alfredo Bermúdez, evangelista, nuestra hermana María Alejandra, la mensajería, nuestro hermano Riz y los controles, quien les habla, el profeta Luis de la Rosa. Le bendecimos, lo invitamos para el día viernes a las 8 de la mañana en una cita en su programa En Casa con Jesús. ¡Chao!